Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chismecito turco que les traigo hoy. Soy y les doy la bienvenida a mi canal, su fuente número uno de noticias, dramas y por supuesto salseo de las estrellas turcas. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman. Sí, señoras y señores, el mismísimo. Y no solo de su presencia explosiva en Madrid, que ya de por sí es noticia, sino de algo que a todos, absolutamente a todos, nos interesa, que dijo de Demet Özdemir. Prepárense porque la cosa se puso interesante. Pero antes de que me lance de lleno con los detalles jugosos, quiero pedirles un favor gigante: si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores favoritos, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque les prometo que siempre les traeré información fresquita y entretenida. Así no se pierden nada. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman es una de las figuras más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su carisma, su talento y por supuesto su atractivo innegable lo han convertido en un icono global. Y por si fuera poco, el hombre sabe cómo generar titulares. Desde su increíble actuación en series como Erkenci, que lo catapultó a la fama internacional, hasta sus proyectos más recientes, Can Yaman siempre está en boca de todos. No hay revista de espectáculos ni portal de noticias que no le dedique al menos un pequeño espacio cuando se trata del galán turco. Y es que a ver quién no caería rendido ante sus encantos. Y ahora Madrid. La capital española se rindió a sus pies. Can Yaman estuvo en Madrid hace poquito causando furor entre sus fans. Se presentó en varios eventos, participó en entrevistas y por supuesto, se dejó ver por las calles de la ciudad, generando una locura total. La verdad es que su presencia allí fue un verdadero acontecimiento. Sus seguidores lo recibieron con pancartas, gritos de emoción y por supuesto, muchísimas muestras de cariño. Fue una auténtica locura. Imagínense la escena: calles abarrotadas de fans gritando su nombre, flashes de las cámaras por doquier, periodistas tratando de obtener la primicia. Un verdadero caos organizado por y para Can Yaman. Los restaurantes que visitó tuvieron que reforzar su seguridad, las tiendas donde compró colapsaron y hasta el tráfico se vio afectado. Es que no es para menos. Can Yaman es una estrella de rock, pero en versión actor turco. Pero más allá de la histeria colectiva que generó su visita, lo que realmente captó la atención de todos fueron sus declaraciones. Y como era de esperarse, la pregunta del millón salió a relucir: ¿qué opina de Demet Özdemir? Como recordarán, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkenci, una serie que no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, España y Latinoamérica. Erkenci no fue una serie más, fue un fenómeno. Marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores y en la forma en que el público internacional consumía las series turcas. La frescura de la historia, la química innegable entre Can y Demet y la belleza de los paisajes turcos fueron los ingredientes perfectos para un éxito sin precedentes. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. La gente se enamoró de sus personajes, Kandibit y Sanemaiden, y muchísimos, soñaban con que su romance trascendiera la ficción. Los rumores sobre una posible relación entre los actores fueron constantes durante la emisión de la serie, y aunque nunca se confirmó nada oficialmente, la esperanza de los fans nunca murió. ¡Ay, los shippers! ¿Se acuerdan de los hashtags que inundaban las redes sociales? #Candem, #Can Yaman Demet Özdemir, #Erkenci para siempre. Era una locura. Los fans analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada gesto en busca de una señal que confirmara sus sospechas. Y es que, seamos sinceros, la química que transmitían era tan real que era difícil creer que no existiera nada más allá de la pantalla. Sin embargo, el tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque, como ya saben, lamentablemente su matrimonio no duró. Can Yaman, por su parte, ha estado enfocado en su carrera, trabajando en diferentes proyectos y viviendo a caballo entre Turquía e Italia. La vida de los famosos es así, llena de altibajos, de romances fugaces y de decepciones amorosas. Y aunque muchos fans se sintieron desilusionados cuando Demet se casó, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo.
En el fondo muchos seguían soñando con un reencuentro entre Khan y Demet, aunque fuera solo en la pantalla. Y ahora, volvemos a Madrid. En una de las entrevistas que concedió durante su visita, le preguntaron directamente sobre Demet. Y aquí viene lo bueno, Khan Yaman respondió. No voy a negar que yo también estaba súper pendiente de lo que iba a decir. ¿Iba a evadir la pregunta? ¿Iba a ser diplomático? ¿O iba a soltar alguna bomba? La tensión era palpable, la expectativa estaba por las nubes y todos los medios de comunicación estaban con el oído pegado a la radio, esperando la respuesta de Khan Yaman. El silencio se podía cortar con un cuchillo. Pues bien, la respuesta de Khan Yaman fue interesante. No fue ni evasiva, ni diplomática, ni explosiva, pero sí reveladora. Él dijo textualmente, Demet es una gran actriz y una persona maravillosa. Trabajamos muy bien juntos en Erkencicus, y estoy muy orgulloso del éxito que tuvo la serie. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. ¡Boom! La bomba no explotó, pero sí soltó un poco de humo. La respuesta fue medida, correcta, pero, ¿será sincera? Ojo aquí. Si analizan la frase, no hay nada que pueda considerarse un ataque o una crítica. Es una declaración bastante neutra, incluso podríamos decir que cordial. Pero al mismo tiempo tampoco hay muestras de un gran afecto o cercanía. Es como si Khan Yaman estuviera intentando mantener las distancias, sin ser grosero ni alimentar falsas esperanzas. ¿Será que entre ellos hubo algo más que amistad, y ahora prefieren mantener las cosas en un plano profesional? ¿O simplemente son buenos compañeros de trabajo y no quieren que la prensa especule sobre un romance inexistente? El misterio continúa. Algunos fans se decepcionaron un poco con esta respuesta, esperaban algo más jugoso, quizás una confesión de que todavía siente algo por Demet o, al menos, una anécdota divertida sobre su tiempo juntos. Pero la realidad es que Khan Yaman es un hombre muy reservado y sabe muy bien cómo manejar su imagen pública. Es un maestro del control de daños y sabe perfectamente qué decir y cómo decirlo para no meterse en problemas. Un verdadero político. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir está pasando por un momento delicado tras su divorcio. Quizás Khan Yaman no quiso hacer ninguna declaración que pudiera interpretarse como una falta de respeto o que pudiera añadir más leña al fuego. La empatía es importante sobre todo cuando se trata de un tema tan sensible como un divorcio. Y es probable que Khan Yaman haya querido ser respetuoso con la situación y evitar cualquier comentario que pudiera herir a Demet. Pero a pesar de la aparente neutralidad de sus palabras, algunos detalles no pasaron desapercibidos para los fans más observadores. Por ejemplo, Khan Yaman no mencionó el nombre de Oğuzhan Koç, el exmarido de Demet. Tampoco hizo ninguna referencia a la vida personal de la actriz. Se limitó a hablar de su trabajo y de su talento. ¿Será que no quiere ni mencionar al exmarido de Demet? ¿O simplemente quiere mantener su vida personal al margen de su carrera profesional? Las teorías son infinitas. Y esto para muchos es una señal de que la relación entre Khan y Demet es puramente profesional y que no hay ningún tipo de vínculo sentimental entre ellos. Otros, más optimistas, creen que Khan Yaman está siendo prudente y que no quiere revelar demasiado sobre su relación por respeto a Demet. Al final, cada quien interpreta las señales como quiere. La verdad es que la vida de los famosos es un misterio y nunca sabremos con certeza qué pasa detrás de las cámaras. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué hay detrás de las palabras de Khan Yaman. Pero lo que sí podemos afirmar es que su visita a Madrid fue un éxito rotundo y que su respuesta sobre Demet Özdemir generó una gran expectación. El morbo vende, mi gente. Y la historia de Khan y Demet sigue siendo un tema que interesa a muchísima gente. Más allá de este tema específico, Khan Yaman aprovechó su estancia en Madrid para hablar de sus proyectos futuros. Anunció que está trabajando en una nueva serie, que se grabará en Italia y que promete ser un éxito. También habló de su compromiso con causas sociales y de su deseo de utilizar su fama para ayudar a los demás. Un hombre con propósito. No solo es guapo y talentoso, sino que también tiene un gran corazón. Así se hace Khan. En definitiva, Khan Yaman es un hombre multifacético, que no solo es un actor talentoso, sino también una persona comprometida y con una gran conciencia social. Y aunque su respuesta sobre Demet Özdemir no fue tan explosiva como algunos esperaban, sí que nos dejó con la miel en los labios y con ganas de saber más. Y ese es el secreto del éxito, mi gente, mantener al público expectante y con ganas de más.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente guapa. Espero que les haya gustado este chismecito turco y que hayan disfrutado de todos los detalles sobre la visita de Can Yaman a Madrid y su respuesta sobre Demet Özdemir. Recapitulando un poquito, vimos cómo Can Yaman causó furor en Madrid, hablamos de su respuesta sobre Demet Özdemir, que aunque no fue explosiva, sí que fue interesante, y repasamos sus proyectos futuros y su compromiso con causas sociales. Un vídeo completito. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de descubrir todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ustedes son mi motor. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la respuesta de Can Yaman sobre Demet Özdemir? ¿Creen que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Soy toda oídos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o entretenido, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas y el chisme. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, les prometo que siempre les traeré contenido de calidad y con mucho cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, el chisme es bueno para el alma. Caraguiño.